Este 31 de diciembre, o sea, dentro de muy pocos días, se vence el plazo anunciado por la SUNEDU, dado hacia las universidades públicas para que sus autoridades dejen los cargos. Hemos tocado varias veces el tema acá con los políticos que han intervenido en todo este debate. La pregunta es si esta medida es legal o no es legal, si se ajusta o no a la Constitución. Hay efectivamente detrás de eso un intento de controlar las universidades, su proceso de selección de autoridades. Nos acompaña la doctora Ada Gallegos, directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, un poco para escuchar la versión de este gremio, digamos, en todo este debate, ¿no? Porque es un tema que viene ya teniendo varios meses de discusión en el Congreso y fuera del Congreso. ¿Cómo está, doctora Gallegos? Un gusto tenerla con nosotros. Muchas en las gracias. Cosas como son. ¿Es esta medida ilegal, inconstitucional? ¿Qué está haciendo su gremio sobre el particular? Sí, primero para traer el saludo de la Asociación de Universidades del Perú, que es una asociación que representa tanto a las universidades públicas como privadas del país. Frente a esta situación, estamos en un escenario de absoluta ilegalidad y nuestra defensa, la defensa que hemos venido diciendo en diferentes espacios, es una defensa esencialmente de principios, porque como bien lo has dicho tú, hay un anuncio que ha hecho la SUNEDU, Mario, donde dice que el 31 de diciembre las universidades deben de cesar. La pregunta es, ¿cuál es el sustento legal para que la SUNEDU, y obviamente a través del Ministerio de Educación detrás de ello, pueda ponerse al margen o por encima de la propia ley universitaria? Lo que ha dicho Daniel Mora, el congresista Mora, es que eso está en la ley aprobada por el Congreso. Muy bien. Precisamente la ley universitaria, en ninguna parte de la ley universitaria que ha sido ratificada por la sentencia del Tribunal Constitucional, dice que hay que quebrar el Estado de Derecho y hay que cesar a las autoridades. En ninguna parte de la ley. El Ministerio de Educación y la SUNEDU se están tomando atribuciones que están violentando la propia Constitución Política del Perú cuando se habla de autonomía de gobierno, cuando se habla de autonomía normativa. El Tribunal Constitucional declara constitucional esta ley por una simple razón. Entre ellas, en su fundamento 318, asegura que si las asambleas estatutarias, que son la máxima autoridad para aprobar los estatutos y sus cronogramas, ellos tienen la autoridad porque así lo dice la ley, entonces dicen, bueno, esto es absolutamente legítimo y adelante. ¿En qué parte de la ley y en qué parte de la sentencia del Tribunal Constitucional dice que es la SUNEDU la que establece un cronograma y fija un calendario de 31 de diciembre? Esta es una defensa frente a la ilegalidad. La pregunta es, Mario, ¿quién está incumpliendo la ley? Se ha acusado a muchas universidades que están incumpliendo la ley, que son los rebeldes, es una campaña mediática realmente que asusta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pregunto, ¿por qué esta desesperación de querer cesar como sea las universidades? Y con un agravante, esta ley ha pretendido dividir a la universidad peruana. Porque si tú te preguntaras en este momento, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, la rectora de la Universidad Cayetano Heredia o el rector de la Universidad de Lima también tendrían que cesar el 31 de diciembre. Se ha dicho que muchas universidades sí se han acogido a un cronograma y lo han cumplido y han renovado sí, muy bien, vamos en Eso orden. Y el país tiene que estar informado de esto. Los padres de familia, los estudiantes de las universidades públicas y privadas tienen que saber que esta ley, en cuanto se habla del proceso de adecuación del gobierno, de la transición a esta ley, se habla solo para las universidades públicas. Solo para las universidades públicas. Eso quiere decir que las universidades privadas las ha tratado de separar porque, por supuesto, iba a ser un enfrentamiento muy grande de parte de todo el aparato del Estado el día de hoy frente al país para decir cesen sus autoridades. ¿Por qué solo las públicas? Nos tendríamos que preguntar qué tiene que ver con el correlato de las elecciones que vienen, qué control necesario. Bueno, el señor Acuña por esa razón se ha puesto de costado frente a este tema. Bueno, ¿no? pues nosotros podemos comprender. Bueno, nosotros comprendemos que esta ley lamentablemente ha pretendido dividir a la universidad. Por fortuna, la universidad peruana es una y mantiene su unidad. Doctora Gallegos, es injusto. El Ministerio de Educación incluso va a poner en marcha una campaña publicitaria masiva
para dar a conocer, que ya está, digamos, al aire, para dar a conocer los beneficios de la ley y la necesidad del cumplimiento de la misma, la renovación de las autoridades. ¿Ustedes como gremio qué tienen que decir sobre eso? Bueno, nosotros estamos denunciando que en un tiempo que estamos en una coyuntura electoral, se utilice, que no hay ninguna razón, porque no es de urgente necesidad, no es de urgente información para la opinión pública, esta transmisión que está haciendo en una coyuntura en la cual todo está absolutamente dentro del Poder Judicial, porque hay una serie de demandas penales, todo está en este momento para poder ser resuelto y tengamos millones, porque tenemos frente a nosotros una campaña millonaria para poder decir a la opinión pública que esto es válido. ¿Qué va a hacer la SUB en los siguientes semanas, meses respecto a este tema? Bueno, la Asociación de Universidades se está estableciendo, acompañando, por supuesto, a las universidades del país, acompañando en una serie de acciones legales. Se han establecido acciones penales, las universidades están estableciendo una serie de acciones de amparo que aún no resueltas, acciones populares. Bueno, son una serie de acciones articuladas, porque la única defensa de aquí no se trata de defender aquí que un rector, un vicerrector tenga que salir. Puede que no nos guste. Eso, lo que no puede pasar es que parezcan defendiendo a un especial al señor Cotillo. Nosotros, si hay, además lo que nos extraña, Mario, y tú creo puedes notarlo, yo te haría una pregunta, con toda la fuerza y el aparato del Estado, ¿tú crees que si hubiera alguna falta de alguna de estas autoridades, no las podrían denunciar? Nosotros como asociación quisiéramos saber cuál es la denuncia y podrían hacerlo. Lo que nos preocupa es que no se puede desprestigiarse, continuar con una campaña de desprestigio con el pretexto de la calidad, que es un caballo de Troya, para poder tomar las universidades públicas. No se puede intentar culpar, desprestigiar a autoridades, asumir que se está defendiendo la calidad como si hubiera una fórmula mágica para que al día siguiente del 31 hay calidad en el país basado en una ilegalidad. Nosotros exigimos, por favor, el cumplimiento de la propia ley. Perfecto. Doctora Gallo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Son argumentos claros lo que usted esgrime. Veremos qué sucede en los siguientes semanas. Por supuesto, siempre las puertas de las cosas como son abiertas para que ustedes puedan brindar sus argumentos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y por supuesto, feliz año 2016. Igualmente. A ustedes también, amigos, un extraordinario 2016. El domingo 3 de enero vamos a tener un programa especial con lo mejor de las cosas como son durante todo el 2015. Hasta ese entonces. Chao, chao. Feliz año 2016.